¿Estamos hablando por un Zoom que se corta a los 40 minutos? No, Vale. tenemos tiempo el que podamos tener, el que usted tenga disponible, yo tengo libre todo el día, no hay problema. Yo, yo con una hora creo que es suficiente. Bueno, entonces, como le decía, pues yo veía en Porque manera estoy general. trabajando, no porque me vaya a divertir. Estoy trabajando con mucha urgencia porque tengo un curso inmediato con Limud México. No hay más que entrar ahí dentro y luego tengo un ciclo de conferencias fuera de donde yo vivo. Yo vivo en el norte de España y tengo que ir al centro de España a dar las conferencias. Siempre se pierde un buen rato, casi un día. Ah, Bueno, bueno, pues entonces qué adelante. trabajador. No es que yo no quiera hablar, es que realmente Listo. No, estoy un poco perfecto, claro que sí. agobiado. Entonces, como le decía en los correos que hablamos, yo veo que hay muchos vacíos en la información que se consigue por redes con respecto a la influencia griega en el siglo primero, ¿sí? Que por supuesto es muy grande y quizás a veces se obvia o incluso se desconoce. Por ejemplo, el tema principalmente quizás sea lo mejor trabajar es la influencia que hay en el pensamiento abstracto, ¿sí? El hecho de que la religión judía arcaica fuera una religión, pues como todas las religiones arcaicas, de un pensamiento materialista, ¿sí? Inmanente, que daban por hecho que esos relatos eran ciertos totalmente, o sea, en lo real, ¿sí? Como en Grecia también fue, que lo menciona Platón, que sus antecesores sí creían en esos mitos, sí, de manera real, como tal, o sea, creían que en el Olimpo vivían los olímpicos, ¿sí? Pero ellos, ya después Platón, como él es hijo de esa revolución del conocimiento que hubo, pues él trabaja los mitos de manera simbólica, ¿sí? Pero él ya es una nueva generación de pensadores posterior precisamente a esa revolución del conocimiento, ¿sí? Esa que en los colegios le dicen a la gente que es el paso del mito al logos, ¿sí? Pero de manera arcaica, antiguamente, a esa revolución, y lo menciona Platón y en general se conoce así, todos los estudiosos lo dicen, sí, Werner Jäger, Guthrie, bueno, los tradicionales, que el pensamiento antiguo a eso arcaico era inmanente, o sea, se daba por hecho que los mitos eran reales, ¿sí? Se creía de esa manera. Después de que hubo esa revolución del conocimiento, em, que se trata básicamente de la abstracción de pensamientos, ¿sí? Que precisamente se logra que el pensamiento no tenga que depender de la materia, que no tenga que depender de lo real, y pues bueno, nace la filosofía y todo esto que ocurrió, pues es muy notorio para mí que el pensamiento judío con respecto a la religión eh, tuvo esa influencia, ese cambio de esa revolución del conocimiento, porque antes era una religión materialista, como todas las arcaicas, y después, a eso del siglo segundo, tercero antes de Cristo, ya teniendo esa influencia del siglo quinto de Grecia, es una religión simbólica y posteriormente mucho más, ¿no? Hoy en día hablan mucho los judíos de que todos los relatos del Antiguo Testamento, del Tanaj, son simbólicos, ¿sí? Pero esa interpretación es de hoy, esa interpretación es posterior a esa revolución del conocimiento del siglo quinto, ¿sí? Eso es lo que yo he visto o intuyo. Entonces quisiera que usted nos contara desde su consideración cómo es esto, si hubo esa influencia en ese cambio de pensamiento como lo estoy proponiendo. Muy bien, mire, yo tengo delante de aquí, al oírle hablar, un libro que se llama Biblia y helenismo. Y hay un capítulo en el que yo muy amablemente cedí a un colega mío el primer lugar, que se llama El cambio general de la religión judía al contacto con el helenismo.
Yo no sé si usted conoce este libro, Biblia y helenismo. ¿Lo conoce, por favor? ¿No? No. Entonces, claro, no ha leído esto. Ahora bien, es exactamente esto. El cambio general de la religión judía al contacto con el helenismo es lo que usted pregunta o no le he entendido bien. Es esto Sí. exactamente. ¿Qué es eso? Sí, bueno, pues usted ha dicho muy claramente que ha habido un cambio radical en el momento en que entra el pensamiento platónico y sus derivados, en general. Ahora, un platonismo vulgarizado dentro del judaísmo a partir sobre todo del del siglo tercero en adelante. Pero yo le diría que hay unos elementos tradicionales de la religión judía helenística que eso no cambia, como es el concepto de la ley, es decir, el sentido, se ha dicho técnicamente que la religión judía en este momento del siglo tercero en adelante, usted había dicho antes el siglo segundo, sigue siendo una religión de la ley. En eso no cambia en absoluto y una religión de la alianza se siguen, de alguna manera, sintiendo un pueblo elegido y ciertamente es algo que permanece ahí. Permanece no totalmente el concepto de Dios, porque ahora lo veremos que evolucionará, sino que no vamos a perder el tiempo en aquello que pertenece, puesto que sería la religión judía tradicional que leemos en una universidad como la suya, sus alumnos probablemente será lo que tengan en mente cuando piensan en el judaísmo del Antiguo Testamento. La pregunta que yo me hago en este capítulo es, ¿cómo conocemos que hay esos cambios en la religión judía? Creo que eso es importante. Y entonces yo ahora repito, le digo, yo voy a seguir el esquema de este capítulo porque usted acaba de decir que es exactamente lo que pretende. Entonces me Sí. parece que diremos con más claridad aquello que yo pienso. Bueno, pues yo creo que es leyendo la literatura judía de la época helenística. Y yo tengo un libro que se llama así, Literatura judía de época helenística, de la editorial Síntesis. Es decir, pues los deuterocanónicos escritos de la Biblia griega que luego no fueron admitidos por los judíos, creemos, en el siglo segundo de nuestra era, y tampoco por los protestantes, puesto que admitieron el canon judío, que son Tobías, Judith, primero, segunda, Macabeos, el eclesiástico y la sabiduría. Y también yo quisiera añadir una cosa, los apócrifos del Antiguo Testamento. Yo creo que es básico y fundamental. ¿Por qué? Es un bloque de textos 65 que lo tiene usted editado en castellano. ¿Lo conoce? Apócrifos del Antiguo Testamento de Editorial Cristiandad por casualidad. ¿Le suena? Tampoco. No, Enoch sí lo leí, pero El los libro otros de no. Enoch, con Ujú. H. Bueno, ahí está en el volumen cuarto. Pero bueno, tiene usted razón, es uno de los grandes apócrifos. Pero en español tiene usted editado en 7 volúmenes, el séptimo va a salir enseguida esas 65 obras. Yo he Ok. dicho previamente que el Antiguo Testamento, bueno, con los judíos ahora no podemos decirlo así, ¿eh? Hay que ser políticamente correcto y hay que hablar de la Biblia hebrea. Bueno, la Biblia hebrea es ciertamente la base del judaísmo, que a su vez es el elemento fundamental con el judeocristianismo y del que parte el cristianismo a secas, sin duda alguna. Pero es que resulta que a través de los apócrifos del Antiguo Testamento caes en la cuenta
de que la Biblia hebrea, en tiempos de Jesús, se ve a través de esa literatura apócrifa y esa literatura deuterocanónica. Es decir, claro que la Biblia son la ley, los profetas y los escritos, seguro, pero se contempla también con unas ideas que no están ahí. Bueno, entonces, vayamos directamente. ¿Cuál es la primera mutación que yo creo que se experimenta en el judaísmo que usted habla a partir del siglo segundo? En este libro lo adelantamos un poquito antes, ¿eh? Digamos a partir del Eclesiastés, que se fecha en torno al 260 en adelante, aproximadamente. Bueno, pues la primera es que Dios, ese Dios antropomórfico, es decir, la imagen de Dios del Génesis, que anda buscando a ver dónde se ha ocultado Adán y Eva, se trascendentaliza, es decir, se aleja, Sí, porque era evita, corpóreo, era un personaje corpóreo, sí, y pasó a se ser hace abstracto. mucho más abstracto. Y Ujú. entonces lo que se piensa es que el Dios que tiene que actuar con respecto a la naturaleza no actúa eh, de una manera directa, sino a través de lo que llamamos hipostasis. Entendemos el vocablo hipóstasis, ¿no? Hipóstasis, hipoestasis es la substancia, es decir, aquellas manos derecha de Dios, que este Dios, como digo, es trascendentalísimo, empieza a llamarse el Altísimo, el Santo, el Padre invisible, el Espíritu y todo eso. Entonces, se percibe que realmente la mano derecha de Dios, como por ejemplo su palabra, o su sabiduría, no Dios directamente, es aquella que opera en el mundo. Y ahí se dividen, y ahí se dividen en dos aspectos, en dos aspectos. Hay algunos que opinan que esos modos de Dios, sabiduría, palabra, la justicia, la misericordia, son meros modos, es decir, algo no personificado, y por lo tanto el monoteísmo queda absolutamente a salvo, pero hay otros que opinan que esos modos de Dios deben entenderse ya personificados. Es decir, que la sabiduría ciertamente es como una hipóstasis que tiene una sustancia. Fíjense el peligro que es esto, o la posibilidad para que luego, tanto en el judaísmo estricto del siglo primero de nuestra era, como dentro en el cristianismo, se pueda pensar en una suerte, explico, en una especie de dignitarismo, sin ir contra el monoteísmo. Es decir, más o menos como si en el cielo hubiera dos poderes en el cielo. Uno, que es el Dios súper trascendente. Abro un paréntesis. Esa Sí, imagen del cielo que reciben los judíos de Babilonia, que solo hay tres cielos superiores sobre la tierra plana, los hebreos lo elevan al número 7, es decir, que trascendentalizan a Dios y lo hacen muchísimo más alejado. Bueno, pues lo que decía del vinitarismo. Fíjese la importancia que va a tener eso, porque dentro del judaísmo y más tarde en el judeocristianismo se podrá sentir con el tiempo que ese verbo de Dios ha podido personificarse o meterse dentro de una naturaleza humana que es Jesús. Es decir, que
eso va a tener una trascendencia impresionante. Pero eso, digamos, para ellos no es aceptable, ¿no? Para el judaísmo tradicional, que haya terminado en eso. Pero el binitarismo, usted dice del No, judaísmo tradicional, o sea, sin Jesús. que lo he exagerado quizás retóricamente para demostrar cómo esa universalización y trascendentalización de la idea de Dios puede tener un reflejo más tarde, pero nada más. Es decir, que podemos hacer aquí todas las precisiones que queramos.